muchísimas gracias a los que se pueden conectar y nos están acompañando hoy. Y gracias a Álvaro por la invitación a compartir con ustedes acerca del ODS 16. Me siento muy honrada que me hayan tomado dentro de los presentadores. Han tenido realmente la última semana, el día de ayer, excelentes presentadores de estos temas, gente que sabe de lo que está hablando y que creo que nos ha dejado temas importantes a tomar en cuenta en nuestro día a día, ¿no? Hola Octavio, buenos días. ¿Cómo estás? Entonces, el día de hoy, pues a mí me toca hablarles del ODS 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Bien rápido, antes me voy a presentar. Mi nombre es Carla Guerrero Lozoya. Soy directora de Ética y Estrategia Consultores. Somos una consultoría boutique fundada hace 12 años, en la que básicamente nos especializamos en temas ESG de las organizaciones. Hemos trabajado más con el sector empresarial, pero también con los sectores público y el sector de organizaciones de la sociedad civil. Y últimamente, más bien desde el 2013, Secretaría de Economía nos pide que coordinemos aquí en México los comités espejos de las normas que tienen que ver con anticorrupción. Entonces, aun y cuando ya teníamos unos antecedentes en el tema y trabajado en temas de ética desde hace más de 20 años, pues estas nuevas normas abren una posibilidad de ayudar a las empresas a implementar sistemas de gestión de manera bien práctica, ¿no? Y pues cuando platicábamos, Álvaro y yo, sobre qué podía platicar, a mí la realidad es que el ODS 16 me parece crítico, todos son muy importantes, pero especialmente este me llama la atención porque hemos podido percibir que hay un desconocimiento de a lo que nos referimos con el ODS 16 de paz, justicia e instituciones sólidas. Para muchas organizaciones empresariales a lo mejor puede estar como lejano, lo vemos como, pues es que ese no es problema de la iniciativa privada, ¿no? Los gobiernos son los que mantienen la paz y los que imparten justicia y los que deben de tener instituciones sólidas para los países. Definitivamente, esa parte es de gobierno y creo que es algo que es material para ellos, pero también como organizaciones privadas tenemos mucho que ver y tenemos muchas maneras de poder impactar de manera positiva y de contribuir a este ODS. Igual en lo personal. Ahorita les voy a platicar como por qué, de dónde nace este ODS, por qué es importante, cuáles son las metas, porque esa es otra que hemos podido ver. Las empresas reportamos que estamos contribuyendo a un ODS, pero muchas veces no tenemos claro cuáles son esas metas a las que estamos contribuyendo. Y la realidad es que no podemos contribuir a todas las metas a la vez. Entonces es importante que hagamos esa división y veamos realmente a qué meta le podemos estar pegando de manera más directa. Y bajar todo esto al tema personal, porque al final, pues el mantenimiento de la paz, el que vivamos en un mundo justo y el que apoyemos instituciones sólidas también cae en nuestra cancha como ciudadanos de todos los días, ¿no? Ahorita hay varios ejemplos que me gustaría poner, sobre todo en tema de cultura de la legalidad, que en el día a día podemos llegar a violentar si no estamos conscientes de que somos también responsables de este tema. Bueno, les platico el ODS de dónde nace. Primero, pues nace con el objetivo de la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Una sociedad que no puede estar en paz o una sociedad que no promueve la inclusión de todos sus diferentes grupos, pues no puede a la larga ser sustentable o sostenible. Necesitamos ambientes que promuevan la colaboración y que promuevan la empatía. Ahorita platicábamos de temas de empatía, ¿no? Que al final la falta de empatía nos hace poder llegar a caer en discriminación, en racismo o simplemente poner en riesgo al resto de la población por no ser empáticos en una necesidad en específico. Entonces, este objetivo lo que busca es que seamos responsables
corresponsables en la atención de los temas de paz, de la impartición de justicia y obviamente y que respetemos las instituciones para poder tener instituciones sólidas. ¿Qué hay que hacer para lograrlo? Bueno, como todos saben, cada ODS cuenta con diferentes metas. Si hay alguien dentro del público que necesite que hagamos un poco más de hincapié acerca de los ODS, porque sé que algunos ya tienen un antecedente, otros trabajan directamente con los ODS y ya vemos gente que podemos estar entrando a esto, bueno, hay gente que puede estar entrando a estos temas, pues cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible tiene un listado de metas y en el caso de este objetivo en particular, tenemos 16 metas y la 16 se divide en A y B. Entonces, no son 16 metas, son 10 metas y la número 10 se divide en A y B. Entonces, por eso les decía que es importante no solo conocer el nombre del objetivo de desarrollo sostenible, sino también revisar las metas para evitar caer en decir que estamos contribuyendo de manera total a un objetivo, porque la realidad es que no lo podemos hacer, porque la operación de cada organización es diferente y no hay organización que le pueda pegar a todas las metas de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, entonces ¿qué podemos hacer para lograrlo? Les voy a hablar de las metas, primero que nada. Como les decía, pues tenemos 10 metas. Y por ejemplo, la primera meta, ¿no? Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en el mundo. Si nosotros analizamos esta meta y la queremos transferir a instituciones públicas, a gobierno, pues bueno, es muy natural, ¿no? Claro, es parte de lo que el gobierno debe hacer, debe tener instituciones de salud para evitar la mortalidad, son los que deben de fijarse en la mortalidad materna y en la mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Pero las organizaciones privadas también tenemos una corresponsabilidad en estos temas. Por ejemplo, todas las formas de violencia. Sabemos que dentro de las organizaciones empresariales podemos llegar a tener riesgos que conlleven violencia. Puede ser violencia física, puede ser violencia verbal contra alguien. Y tenemos que tomar las acciones en consecuencia, primero para prevenir, primero para localizar dónde tenemos esos riesgos. Segundo, para prevenirlos. Y tercero, para atenderlos. Una vez que pasan, porque nadie estamos exentos de que nos pueda pasar algo relacionado con este ODS, pues tener los sistemas que den respuesta a la persona que puede ser pues afectada por ello. En la siguiente meta, poner el fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. México somos un país de altísimo riesgo de trata y de tráfico de personas. Y muchas de las empresas ahorita se están viendo, por ejemplo, en la responsabilidad de crear una política sobre su postura en la trata o el tráfico de personas. Para algunas empresas es más natural que para otras. Por ejemplo, todas las empresas que tienen que ver con turismo deben de contar con una política específica que ponga los lineamientos para actuar en caso de que exista riesgo de trata dentro de sus instalaciones o sus operaciones. Pero, por ejemplo, estamos viendo empresas que tienen que ver con el sector automotriz o empresas que tienen que ver con logística de cualquier tipo de transporte a las que se les está empezando a exigir por parte de clientes, sobre todo europeos, que tengan una política de tráfico de personas. Y tú piensas, ¿por qué? O sea, si yo transporto motores de camión, ¿por qué voy a tener una política que hable sobre mis riesgos y sobre lo que tengo que hacer en caso de caer que encuentre a alguien que está haciendo tráfico de personas? Pues porque los camiones son completamente vulnerables. Cuando tenemos un sistema logístico, nos pueden subir personas o productos que no queramos que nos suban. Entonces, es ahí cuando empezamos a aterrizar estos temas que de manera histórica hemos visto de derechos humanos y de responsabilidad de gobierno y las instituciones gubernamentales, como también algo que las empresas podemos llegar a enfrentar. También como persona normal, tenemos que estar muy pendientes de en dónde compramos o qué tipo de servicios contratamos, porque si algo es muy barato, alguien está pagando
el precio real de alguna u otra manera. Son las famosas externalidades, ¿no? Entonces, como consumidores de todos los días, creo que sí es importante que nos preguntemos de dónde estoy consumiendo lo que estoy consumiendo, porque mucho de eso que yo esté consumiendo quizás está siendo, puede estar siendo producido desde el lado bueno, de organizaciones que puedan estar trabajando con gente de trata o con gente en trabajo esclavo. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Otra vez, la primera reacción que tenemos es, eso es problema del gobierno. Y no, no es cierto. Todas las organizaciones en un país tenemos la responsabilidad y la obligación de cumplir con las leyes y respetar el Estado de Derecho. Y eso cae también en nosotros, como personas de a pie. Una de las metas que habla de abatir las formas de corrupción en todas sus formas. A mí me gusta poner un ejemplo que a veces es muy burdo, pero creo que es de todos los días y nos habla de cómo somos como ciudadanos, ¿no? Hace como unos 5 años estaba dando yo una conferencia sobre el ISO 37000 de anticorrupción y entonces una persona del público estaba en Ciudad de México y una persona del público se levantó y me preguntó que qué pensaba yo del entonces presidente Peña Nieto que había dicho que la corrupción era un tema cultural en México y yo le dije que estaba de acuerdo y el señor se molestó mucho, que porque estaba de acuerdo y le dije vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. De la gente que está en este foro, levanten la mano los que traen carro, los que traen automóvil. Levantó la mano, no sé, el 50%, por decirlo. De esos que levantaron la mano, dejen arriba su mano los que traen su licencia de manejo al día. Se bajaron muchas manos. De esas manos que están arriba, se sigue quedando arriba la que traiga su seguro de responsabilidad civil al día. Y ya se quedó una tercera parte, ¿no? De los que habían levantado la mano originalmente. Y ahí les dije que, pues como podíamos ver, entonces sí era un tema cultural. Nadie debe de subirse a un automóvil si no trae al menos su licencia al día. Si yo me subo y manejo mi automóvil sin mi licencia, estoy dispuesta a darle la mordida al tránsito si me paran o darle la mordida al ajustador si choco. Y culturalmente soy corrupta. Es un tema fuerte el que nos digan que no respetamos las leyes y que somos corruptos, porque no es fácil aceptar ese tipo de áreas de oportunidad que podemos tener como persona, ¿no? Pero aquí lo que quiero ejemplificar es que aun y cuando los gobiernos son responsables de legislar y de impartir justicia, las empresas deben de ser responsables de seguir esas leyes. También nosotros como ciudadanos debemos de poder seguir esas leyes y respetar el Estado de Derecho que al final nos va a llevar a lograr sociedades más justas e inclusivas. De aquí al 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra las formas de delincuencia organizada, reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas, es otra de las metas, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Bueno, en las últimas décadas hemos visto también aquí en México el surgimiento de organizaciones descentralizadas o independientes de gobierno que ayudan precisamente a estos temas de transparencia, garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Aquí voy a poner un ejemplo que no nos va a gustar mucho a las empresas, pero el hecho de que ustedes no tengan consejeras, ahí no quiero ver a ninguna empresa que no tenga consejera poner que contribuye a este ODS. ¿Por qué? Porque las decisiones no están siendo inclusivas. Los consejos de administración de forma histórica, y no es solo aquí en México, es a nivel internacional. La ventaja que tienen otros países es que han introducido desde hace ya tiempo cuotas dentro de los consejos de administración que han obligado a incluir a mujeres en este caso o en otros países también temas de
de origen étnico para poder, para poder tener, vaya, más inclusión y tomar decisiones inclusivas. Aquí yo vivo en Nuevo León, soy de Chihuahua, ahorita estoy en Chihuahua, me vine a cuarentenar acá a casa de la familia, pero vivo en Nuevo León y ahorita en Nuevo León han tenido en los últimos 15 días manifestaciones fuera del Congreso del Estado por el tema de la paridad de género en elecciones y en tema político en el Estado, ¿no? Simplemente no habían querido pasar la pues la ley y sin ningún motivo realmente válido más que prejuicio. No hay otra manera de ponerlo, ¿no? Entonces, ahí sí yo soy muy crítica cuando veo que una empresa me pone que ellos contribuyen a este objetivo especialmente de desarrollo sostenible, porque si se fijan, sus metas pues no son tan fáciles de demostrar que realmente estamos contribuyendo. Eh, Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial. En México somos un país en desarrollo para ciertas cosas y luego somos un país desarrollado en otro. Como somos parte de la OSD, pues nos comparan y nos miden a niveles OSD, a niveles países de OSD, cosa que no pasa con el resto de Latinoamérica. Entonces, pues sí, generalmente somos los que estamos atrás en muchas de las calificaciones, pero es muy importante que empecemos a impulsar la participación de estos países y de México en organizaciones internacionales y buscar ese balance en la toma de decisiones en las organizaciones internacionales. Ahorita el que hayamos entrado en la parte de los observadores del Consejo de Seguridad de la ONU es muy importante. El presidente de la OSD es mexicano. En los temas que a nosotros nos tocan dar de ISOs, por ejemplo, siempre buscamos que haya un balance entre países en desarrollo, países desarrollados, balances de género, para poder impulsar pues una participación y una toma de decisión que no sea unilateral o que no sea solo considerando la, las estructuras de los países desarrollados, que muchas veces no se enfrentan con los mismos retos que los países en desarrollo, empezando por la cantidad de población, desde ahí. No es lo mismo poner un programa gubernamental para un país de 5 millones como es Nueva Zelanda a un país de 130 millones como somos nosotros. Entonces, por eso es tan importante que los países en desarrollo tomemos un espacio y también las organizaciones empresariales puedan tomar un espacio en las organizaciones empresariales internacionales que les ayude a levantar ahí la voz y poner las particularidades de los países en desarrollo en la mesa. Espérenme. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos, y garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. México, nosotros somos parte de prácticamente todos los tratados y acuerdos internacionales que la ONU ha puesto en su mesa. Entonces, no solamente es firmar, eso también nos obliga a tener leyes a ese nivel, que garanticen las libertades individuales, garanticen la equidad, garanticen la inclusión, que a la larga nos lleve a, pues, crear sociedades pacíficas. Y me voy a detener un poco en el tema de anticorrupción, porque pues sabemos que es uno de los temas en México con más, es de los temas que tenemos que atender desde hace muchos años y hemos visto también que las leyes ya existían, pero existían con un fuerte foco en las instituciones gubernamentales y el servidor público. El gran cambio que surge en México es con el Sistema Nacional Anticorrupción. Al final, este Sistema Nacional Anticorrupción ya se mete en la cancha empresarial también y nos hace corresponsables de los temas de corrupción. Para que haya corrupción hay que haber dos, no es nada más unilateral, hay dos. Y las empresas se ven en el día a día enfrentadas a la toma de decisiones, los dilemas éticos que les llamo yo, ¿no? Son
pago o no pago, y no solamente es tema de corrupción con organizaciones públicas, también podemos caer podemos estar en temas con las comunidades. Si una comunidad no deja pasar el camión a menos de que pagues algo, pues eso es corrupción, no tienes por qué detenerme mi paso, estamos en un país libre, ¿no? Pero si no pago, mi producto no va a llegar. Son dilemas éticos en los que nos vemos enfrentados día a día en México. Y pongo también ojo en la corrupción porque la verdad es que yo sí estoy convencida de que es es la madre de muchos males, ¿no? Y tan es así que la ONU se ve desde la comisión que ve el crimen organizado y el terrorismo. Por eso es importante que como ciudadanos de a pie seamos más críticos en los temas de corrupción, no permitamos en nuestra cancha que, que quizás no es que seamos corruptos de siempre, sino que hemos sido permisivos. No hemos puesto tanto la condena social como sociedad aquí. No estoy hablando de condena social hacia gobiernos, que creo que ahí ya vamos avanzando, sino como ciudadanos de pie no hay una condena social con nuestros pares cuando se cae en esos temas. Y por años hemos escuchado frases como el vivillo desde chiquillo, el que no tranza no avanza, que las hemos hecho parte de nuestro lenguaje de todos los días y eso ha permitido que seamos permisivos con el tema de corrupción. Y creo que sí es momento de que la sociedad en general, nosotros como ciudadanos de a pie, nos demos cuenta que somos parte del problema y que podemos bajar los índices del problema si empezamos a trabajar desde casa. Ayer platicaba con una conocida acerca de las generaciones, ¿no? Las generaciones, y platicábamos también Álvaro y yo por Facebook del tema de las generaciones famosas de la Y, la Z, la X, todo. Y hablábamos de la generación Z, que son los que están ahorita, pues adolescentes, que les está tocando toda esta pandemia encerrados con sus papás, pobres adolescentes. Eh, y decíamos que son una generación muy extraña porque realmente son nuestra primera generación totalmente digital. Es la primera generación que a nivel mundial está creciendo encerrada y no solo por el tema de la pandemia, sino desde antes. Y es una generación con características medio de gente grande en el sentido de las compras. Son muy responsables a nivel mundial, el 30% de ellos son veganos, y por tema medioambiental y social. Eh, la forma de consumo, aún y cuando muchos aún no producen para consumir ellos, sí toman decisiones de consumo. Cualquiera que tengamos un hijo adolescente sabemos que no le podemos comprar nada que no autorice el compadre porque no se lo va a poner. Entonces, ellos poco a poco se han vuelto una fuerza de, no sé si alguien vio lo que hicieron con el rally de Trump en Estados Unidos, en Tulsa, que compraron, o sea, se registraron generación Z, puros adolescentes, para ir al rally y Trump terminó dando un speech a 6,000 personas en lugar del millón esperado. Entonces, esta generación condena y creo que ya muchos de estas próximas ya están pasando la mayoría de edad, ¿no? Ya empezaron a pasar la mayoría de edad. Es una generación que tenemos que voltear a ver porque creo, para mí es muy esperanzador en estos temas porque han crecido de una manera en la que muchos de nuestros prejuicios ya no los tienen y simplemente ya no existen en su mesa y condenan y son vocales. Entonces, para que una sociedad realmente pueda prosperar, ser pacífica y tener oportunidades lo más igualitarias posible, pues necesitamos una sociedad vocal en los temas, que denuncie, que pueda poner en la mesa el problema para que lo podamos atender y podamos mejorarlo. Y creo que, aun y cuando la sociedad en general creo que estamos teniendo más participación, somos más vocales. Las redes sociales ayudan para unas cosas, para otras, pues a lo mejor no tanto, pero sí nos ayudan para esto, para estar comunicados, para pasar la voz, y ver que viene una generación que se sabe que le vamos a dejar un relajo en todo sentido, social, medioambiental, que se sabe responsable de sacar adelante esto, pues es muy esperanzador, ¿no? Entonces, para resumir y abrir un poco a preguntas o a comentarios, pues es importante que conozcamos las metas de este ODS,
que es la base. Si no tenemos una sociedad pacífica, no podemos lograr todos los otros ODS. ¿Cómo voy a asegurar que haya un trabajo digno si no tengo una sociedad pacífica donde el trabajador pueda ir a su trabajo y ganar un sueldo para que le permita tener una vida estable si no tengo paz en mis calles, ¿no? Si no hay, ¿cómo voy a asegurar que, eh, no sé, haya un respeto a los ecosistemas terrestres con el otro ODS, si permito que o como empresa me brinco las trancas del marco de legalidad para usar terrenos que no debo de usar, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso este ODS en especial, creo que todos, volvemos, todos son muy importantes, pero si yo no aseguro la igualdad, la paz y la cultura de legalidad, todo lo demás va a estar en riesgo, siempre. Entonces, los invito a que lo conozcan. Ahorita no sé si tengo que confesar que esta es mi primera vez haciendo un live en Facebook. Entonces, si puedo, les voy a compartir un brochure pequeñito que habla de dónde viene este ODS, por qué es importante, y el listado de metas, que obviamente están en la página, también los pueden ver en la página de los ODS en español. Y pues bueno, si quieres, si quieren, abrimos si alguien tiene algún comentario, alguien tiene alguna pregunta, por favor hacerla. Y Álvaro, no sé si hay algo que quisieras que comentáramos, que platicáramos más, etcétera, etcétera. Voy a ver el chat. Está. A ver, Adriana. Ay, muchas gracias, Adriana. Adriana también va a estar haciendo una presentación aquí sobre, te tocó consumo responsable, ¿verdad? Está experta en el tema. Gracias, Adri. Ok, perdón, me llegó por acá. Es que hay alguien que me está mandando por acá. Organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo las organizaciones de la sociedad civil podemos contribuir? Uy, de muchísimas formas. Las organizaciones de la sociedad civil, muchas son hasta cuidadoras de la paz al final del día, porque atienden temas sociales que es muy difícil, que vayan, que no se dan abasto o las empresas o gobierno. Las empresas a través de sus fundaciones, pues generalmente hacen alianzas con las organizaciones de la sociedad civil o a través de sus áreas de responsabilidad social, pues porque las organizaciones de la sociedad civil son las expertas en el tema que atienden en específico, ¿no? ¿Qué es importante en estas organizaciones en lo que a este ODS se refiere? Primero, el trabajo que hacen, que definitivamente si alguien está atendiendo temas de salud o si alguien está atendiendo a grupos vulnerables que no pueden ser atendidos directamente por instituciones mexicanas, por ejemplo los migrantes, todas las que atienden a los migrantes, que los atienden en temas de salud, de seguridad, pues ahí están contribuyendo, ¿no? En tema de inclusión. La transparencia con sus fondos, yo creo que eso también es muy importante y están muy expuestas a organizaciones que pueden tener fondos no lícitos y que las utilicen a ustedes pues para pasarlas. Tienen que tener sus controles siempre. Eso es algo muy importante de ver quién les está donando, por qué les está donando y ser transparente pues, con el origen de sus recursos. Álvaro. Sí, definitivo. Y sabes que yo creo que el tema de las nuevas generaciones ha sido un tema que siempre está, o sea, la generación nueva cambia algo respecto a la pasada y por eso hemos ido em, avanzando en unas cosas o evolucionando como sociedad. Pero sí, definitivamente esta nueva generación que viene no solamente es percibido, sino los números cerrados, ¿no? Que les comentaba del 30% vegano por tema de medio ambiente,
las compras que han bajado, el boom de empresas sociales que estamos teniendo en chavitos de 16, 20 años. Eh, Creo que sí es muy importante ponerlo en la mesa porque tenemos que aprovechar ese impulso. Y se saben fuertes y son unidos, que eso también es importante. Acerca de que ah, acerca de que lo justo no es necesariamente ético y cómo superamos eso. Hoy, vamos a ponernos muy filosóficas, mi Adri, pero yo no sé si coincido en que lo justo no es necesariamente ético siempre. Sí creo que a veces ciertas leyes pueden ser no justas y por eso necesitamos evolucionarlas, pero no sé si lo ético sea, no sea realmente, o sea, si lo justo deje de ser ético. Eh, Déjame pensar así en un escenario medio cruel. Hoy, ponme un ejemplo, porfas. No sé si ahorita con todos estos temas de la pandemia, por ejemplo, había a lo que llegaron en Italia y España, ¿no? De que a partir de cierta edad ya no se atendía a las personas, pues ahí está, ahí entra hasta lo moral, yo creo, pero la base para la toma de esa decisión era lo justo, que bueno, voy a privilegiar la vida de alguien más joven que todavía va a aportar más a la sociedad, pero entra la parte moral y la parte de lo ético, que dices, bueno, la persona mayor es una persona que ha aportado tanto tiempo ya a la sociedad y ya se ha ganado el poder estar retirado, o a lo mejor el joven se enfermó porque no se cuidó y la persona mayor se cuidó mucho y se enfermó por un descuido de un joven y voy a privilegiar al joven realmente, a ver, me causa inquietud la postura de buscar el bien común por encima de lo particular. Ujú, ujú. Bueno, fíjate, ahí yo también compartiría el tema de de que vamos a poner el ejemplo del SEA de ahora de la pandemia, ¿no? Es que doy mucho empleo, ok, das mucho empleo, pero pagas 2.500 mensuales. ¿Quiero esos empleadores? O sea, que realmente ese empleador puede decir que es el gran empleador, o sea, o realmente deberíamos estarnos preguntando si quiero ese tipo de grandes empleadores, ajá. O el tema medioambiental, realmente debo de privilegiar el que Heineken haya puesto una planta de cerveza en Chihuahua, un estado de estrés hídrico constante, y la pone en la única zona del estado que más o menos tiene agua, que es la zona nogalera, y Chihuahua siendo el primer productor de nuez a nivel internacional por cerveza. este, Híjola, yo creo que ya debemos empezar a poner en la mesa ese tipo de decisiones porque ya no está, o sea, el planeta ya no está para para privilegiar, como bien dices, Adriana. Es que va a tener un impacto económico, sí, pero a la larga se va a quedar sin agua esa zona al final del día. Y la gente se nos va a morir porque sin agua te mueres en 3 días. Entonces, hay que poner en la balanza ese tipo de decisiones, tienes toda la razón. Me contó un amigo, sí, exacto. Bueno, aquí podemos poner lo de las famosos cubrebocas, a lo mejor, ¿no? No es justo que yo traiga el cubrebocas, pero por el bien común lo tengo que hacer porque vivo en sociedad. O volviendo a que vivo en Monterrey, hace 15 días hubo un embodón y de ahí salieron como 100 infectados y entonces la defensa de los de la boda era que ya se habían esperado mucho y para ellos era justo tenerla, pero pues la realidad es que por el bien común no debió de ser, pero eso es a favor del bien común realmente, ¿no? Eh, y sí, pues sí, el tema era injusto para él porque él no traía COVID, pero creo que ahorita exactamente en la pandemia nos estamos viendo enfrentados a ese tipo de decisiones que no siempre vamos a pensar que son justas, no siempre vamos a pensar que son éticas y aún así las vamos a tener que tomar o las van a tener que tomar los que están en el front line día a día, ¿no? En el caso que comentas tú, Adriana, creo que sí, definitivamente el tema del medio ambiente, ya tenemos que empezar a tomar decisiones pensando más en ese medio ambiente que en la derrama económica que vamos a tener. No hay mejor bien común que el medio ambiente.
O sea, nosotros no aportamos nada al medio ambiente, pero dependemos completamente de él. Entonces, el dejar de tomar esas decisiones, como les decía, yo siempre pongo el ejemplo de la planta de Heineken, lo siento, pero creo que fue completamente inético poner una planta de cerveza en una zona de estrés hídrico. No es un producto esencial. Podemos vivir menos felices sin cerveza, yo creo, pero, pero podemos vivir sin ella. Y, y está afectando a los que producen alimentos. Entonces, sí, sí, definitivamente ahí eso no lleva a sociedades pacíficas y justas, y es la realidad, porque al final va a haber movimientos sociales, va a haber descontento, va a haber sentimiento de injusticia al final del día que puede llevar a otra toma de decisiones en esas comunidades, ¿no? Como está pasando en Chiapas también con el tema del agua con Coca-Cola, como pasó en Mexicali con el tema de Constellation Brands. Este, tenemos que empezar a tomar decisiones ya que realmente vean a largo plazo. El largo plazo creo que es lo que pudiéramos poner como criterio, a lo mejor, Adriana, no sé cómo opinas, pero el largo plazo pudiera ayudar un poco más al tema de la justicia, aunque parece en ese momento podamos verlo injusto. Yo creo que ya como ciudadanos de a pie nos ponemos a tomar decisiones como papás y muchas veces nuestras decisiones no necesariamente son justas para los hijos, pero consideramos que son apropiadas en el largo plazo y lo hacemos porque soy tu madre y soy mamá latina. Pero es difícil decidir qué es justo eh, en temas, sobre todo ya de correlación, empresas, comunidades, empresas, medio ambiente. Eh, sí, definitivamente es un tema que tenemos que poner en la mesa. Y con el objetivo siempre de buscar lo más justo eh, sobre todo, también saben que es que a veces sabemos que la democracia pues se basa en la mayoría, pero esa mayoría a veces dejamos ciertas partes vulnerables que se van a ver afectadas el triple. Entonces, creo que también en la toma de decisión justa tenemos que tomar en cuenta las minorías y ver cómo se van a afectar de alguna u otra manera, porque a veces de manera histórica no lo hemos hecho y esto nos ha llevado pues a estos México es de los países, de los primeros 5 países con más diferencia e inequidad en el ingreso del mundo. Hay un indicador muy específico en varios de los marcos de reporte que las empresas mexicanas de manera histórica no han querido responder, que es el ratio entre lo que más gana el que más gana y el que menos gana el que menos gana. Y la justificación ha sido de que vivimos en un país muy inseguro y pues ellos no me pueden decir cuánto gana el que más gana. Y lo que les decimos es, a ver, yo no quiero que me des el nombre del señor, porque seguro es un señor, el que más gana. No quiero que me digas cuánto gana el señor y dónde vive, cuántos hijos tiene y a qué hora sale a dejarlos a la escuela. Yo solo quiero que me digas la proporción del que más gana y el que menos gana. Y es algo inmoral. Entonces, pero es el primer paso que tenemos que dar para darnos cuenta de esas desigualdades, que al final no contribuyen a una sociedad pacífica. No lo hacen. El que menos gana siempre va a estar expuesto a más problemas, ¿no? Entonces, como en Alemania, y países como Alemania, donde el CEO de la empresa puede vivir en la misma calle donde vive la persona de recepción. Entonces, no hay esas diferencias tan enormes en el sueldo. Y de esa manera pues contribuyes al menos a un sentimiento, primero a la calidad de vida del país en general y segundo a un sentimiento de justicia, algo más cercano a un sentimiento de justicia, ¿no? A una real meritocracia, no a una te lo pasé porque eras bonito o porque tenías 3 tonos de piel menos o porque venías de una escuela o porque eras de una familia o etcétera, etcétera. Creo que tenemos que empezar a tomar decisiones basadas en si realmente va a traer sociedades justas y pacíficas eh, a la larga. ¿Okay? ¿Alguien tendrá otro comentario?
No, es que hace falta el cafecito ético, sentarnos ahora sí a echar el cafecito ético. Bueno, otra cosa que les quería decir, para las empresas, ¿cómo podemos contribuir a este objetivo de manera como muy puntual? Códigos de ética, políticas de derechos humanos, eso es muy importante. No tenemos en México una base importante de empresas con políticas de derechos humanos. Y las políticas de derechos humanos de las empresas que las tienen, que las podemos ver en sus páginas, pues realmente no sabemos si están funcionando. Eh, Temas de discriminación, de acoso, etcétera, etcétera. Las denuncias, los sistemas de denuncias anónimas dentro de las empresas son muy importantes. Y aparte, ya es por ley, o sea, el Sistema Nacional Anticorrupción nos pide contar con canales de denuncia donde se proteja al denunciante. No es tan claro en cómo proteger al denunciante, pero una forma muy efectiva de proteger al denunciante es que ustedes externalicen esa denuncia anónima y sea un tercero el que la reciba para poder proteger y que no puedan ustedes rastrear al denunciante. Eso es muy importante tenerlo. Todavía vemos empresas grandes, multinacionales, que su denuncia anónima depende de ellos. Eso está fatal, no estamos protegiendo al denunciante. Eh, ¿Qué otra cosa? Procesos de debida diligencia de derechos humanos. En Europa ya se va a poner por ley que las empresas tengan sus procesos de impacto en los derechos humanos y su debida diligencia en derechos humanos bien hecha. Aquí en México no las tenemos. Las pocas que he podido ver de empresas que dicen que las tienen, hay una empresa que hasta habla de remediación y compensación en tema de derechos humanos. No, compadres, en derechos humanos no se remedia ni se compensa, se evita y se repara, punto. No es, ay, voy a violentar tus derechos humanos tantito, nomás tantito, te voy a acosar tantito y ahí vemos cómo te remedio la situación después. No, lo tenemos que evitar. Entonces, si está usando esas palabras y me está diciendo que es una debida diligencia, perdón, pero no te creo nada, no es cierto, no hiciste nada, porque eso es como derechos humanos 2.1, ¿no? Entonces, podemos hacer esos procesos de debida diligencia. Todos y hasta como ciudadano común, cada vez que vayamos a comprar, hay que hacer ese proceso de debida diligencia de dónde viene lo que estoy comprando. Porque la realidad triste es que todos tenemos esclavos en nuestra cadena de suministro. Hay una herramienta en internet, le cambiaron el nombre, pero si meten este nombre la encuentran, es myslaverychain.org. Creo que ahora es myslaveryfootprint.org. Ustedes meten sus hábitos de consumo y nos dicen cuántos esclavos trabajan para nosotros. Es muy triste, es muy fuerte saber nuestras externalidades. Esas son las externalidades al final. La externalidad es el costo real de lo que yo estoy comprando. Si esto está muy barato, alguien pagó por esto antes, o sea, se le pagó mal a alguien, no se le dio seguro de gastos médicos mayores, se hicieron del terreno de donde extrajeron el mineral para hacer esto en forma corrupta, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de herramientas nos hacen ver esas externalidades, pues para evitarlas al máximo. Quizás no vamos a poder evitarlas al 100%, el sistema en sí de producción en el mundo no nos lo permite, a menos de que hiciéramos todo en nuestro patio, pero sí podemos, ya hay cada vez más marcas éticas, marcas con cadena de suministro certificado, de libre de muchas cosas, desde trabajo infantil hasta explotación, etcétera, etcétera. A ver, Fernando, ¿dónde podemos conseguir más información para integrar los derechos humanos a los procesos? Bueno, los ODS nos dan una base, pero también hay varias guías de la OSD que con mucho gusto te paso, Fer, este, para precisamente hacer procesos de debida diligencia de derechos humanos. Entonces, se los paso, claro que sí. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? No hay nada. Álvaro, ¿cómo ves? Okay. Acá me llegó la pregunta, perdónenme, por el WhatsApp. Denuncia anónima. ¿Qué pasa con las denuncias anónimas? Miren, aquí en México tenemos, y vi una noticia que me pareció muy interesante y luego vi varios
columnistas como muy estresados con el tema y no, no es por ese lado. El sistema es que no recuerdo el nombre, pero es en español, los whistleblowers que está, tú, Fer, ¿qué pregunta es? Certificando procesos, ok, los procesos procesos en general o de derechos humanos. A ver, tú dime. Bueno, bien rápido mientras les voy a decir de este tema. Em, Desde la función pública se está poniendo un sistema precisamente para promover la denuncia en temas de corrupción. Y también se está poniendo en la mesa dar al que resulte la denuncia real, se le puede dar una compensación económica. Es un sistema de whistleblowers que le llaman, ¿no? Y empecé a ver algunos artículos muy alarmistas sobre el tema, pero que lo ligaban a otro tema completamente diferente. Entonces, para poner un poco más de tranquilidad en ese tema aquí en México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, casi todos los países europeos tienen un sistema de denuncia con premios a los denunciantes cuando se compruebe que la denuncia es cierta. Acaban de otorgar hace 2 meses a un whistleblower de Deloitte que puso en la mesa un caso de corrupción muy grande entre Deloitte y una empresa petrolera saudí y se le dio 1 millón de libras de reward. Entonces es un tema que existe. Yo creo que aquí lo que hay que mejorar es el proceso de confianza de nosotros como ciudadanos a la hora de denunciar, porque al final del día, pues al reportar, y si no está bien protegida tu identidad, podemos ponernos en riesgo, ¿no? Entonces, eh, las empresas también podemos tener nuestra réplica de denuncia anónima y de protección al denunciante, que es tan importante. ¿Qué recomiendas? No, pues lo puedes hacer de una vez, realmente no se contrapone. ISO 9001 es calidad y te va a ayudar a poner la base de un sistema de gestión. Entonces, no hay un ISO específico de derechos humanos que pudieras usar al mismo tiempo, pero el análisis de riesgos que piden todos los ISOs inicial, ahí puedes introducir la debida diligencia de derechos humanos para ver en dónde tienes tú posibles riesgos, ya sea de violentar derechos humanos o de que puedan ir en tu contra también temas de violentar derechos humanos. Eh, yo te lo paso, Fer, por acá por mensaje, la guía para debida diligencia, que al final del día es el mapeo de mis riesgos y de mis impactos en temas de derechos humanos, desde donde compro hasta donde dejo mi producto y si el producto es para consumo, un poco más allá, porque somos responsables, ¿no? De no afectar al consumidor. Entonces, yo, si quieres, platicamos y te paso eso para que no batalles. Okay. Pero sí es bien importante, qué bueno que estás poniendo eso porque hace unos 5 años, a partir del 2010 que surge la Comisión de los Principios Rectores de los Derechos Humanos en la ONU, pues esta comisión lo que hace es buscar, impulsar el tema del respeto a los derechos humanos en las empresas, porque de manera histórica pensábamos que no había problema con las empresas, pero hay muchísimo. A veces ni siquiera están conscientes de que pueden llegar a violentar algún derecho humano, ¿no? Entonces, hace 5 años, la comisión, que está formada por 5 representantes de varios países, vino a México y pueden buscar en el periódico El Reforma, el artículo que pusieron después, llamaron a la mesa a 10 empresas muy grandes, de sector extractivo varias, que no contaban con una debida diligencia de derechos humanos. Entonces, si estas, que son de las de más riesgo, no lo tienen, pues imagínense las demás. Entonces, es muy importante que impulsemos ese tema, porque si no estamos conscientes de los riesgos que podemos llegar a representar o que podemos llegar a tener, no podemos tomar acción en consecuencia para evitarlos. Corina, el gobierno de Chihuahua se rige o maneja el ISO en caso de que hayan violentado. Mira, no hay ISO de derechos humanos. Gobiernos aquí, no sé exactamente si Chihuahua tenga, sé que creo que Seguridad Pública estuvo en un proceso de ISO anticorrupción, estaban en proceso en el municipio de Chihuahua, no sé, a nivel estado. El tema de los derechos humanos, pues
de facto las leyes deben de proteger los derechos humanos y los estados en este caso son o sea, ya sea la federación o el gobierno del estado, pues son los primeros que deben de velar por el cumplimiento y la protección de los derechos humanos en la sociedad. Este, pero no sé, déjame investigo bien si ha habido alguna postura o algo que, según yo hizo, así, no sé si tenga el Estado. Déjame busco, no te quiero mentir. Me quedo con esa tarea, Corina. Que al cabo no se me olvida, no te preocupes. Ok. Bueno, pues oigan, si no hay alguna otra pregunta, estamos ya a 4 minutitos de las 10. Este, yo quisiera agradecerle su tiempo y las preguntas que hicieron, las que me mandaron por acá también. Creo que lo importante es poner en la mesa estos temas y hacernos las preguntas pertinentes según el tamaño de nuestra organización o como personas para ver cómo podemos contribuir a los ODS, ¿no? México se suma a la Agenda 2030, tenemos metas como país que lograr, tenemos áreas especializadas dentro de gobierno federal que se están encargando de seguir esta agenda desde el sexenio pasado y han continuado en este. Entonces, eh, no es un tema hippie, no es un tema que esté lejano. Tenemos que actuar y esta es la década de acción. Creo que eso también es muy importante, ¿no? Estamos entrando a la década de acción en la que si no tomamos acciones, realmente las repercusiones, los impactos negativos serán muy grandes y podemos empezar, no lo veamos como que no podemos, si somos una micro, si somos una pyme, cualquier organización de cualquier tamaño, podemos aportar a esta Agenda 2030 y también pueden tocar base en sus cámaras los que estén en organizaciones empresariales. Las cámaras han estado firme y firme compromisos con los ODS y la Agenda 2030. Espero que estén conscientes de lo que eso significa. Porque pues simplemente lo ponerse a la de nuevo etiquetado ya, y haber firmado, pues ya es una contradicción. Pero es muy importante que tengamos esto en la mesa y que también también reconozcamos que hay muchas organizaciones empresariales también, gubernamentales y de sociedad civil trabajando para lograr estos objetivos al 2030 y que pues todos podemos aportar para un mundo mejor al final del día, que es lo que creo que tenemos la responsabilidad de dejarle a estas nuevas generaciones, ¿no? Y pues cerrar con una frase apache. Yo soy de Chihuahua y me acabo de enterar que sí tengo antepasados apaches, lo cual me hace muy orgullosa. Que dice que la tierra no la heredamos de nuestros padres, sino que la pedimos prestada de nuestros hijos y creo que eso es muy importante tenerlo. Nos ha faltado esa visión a futuro a la hora de la toma de decisiones y es importante ponerla en la mesa. Muchísimas gracias. Fernando, muchas gracias por las porras y muchas gracias Álvaro por la invitación. Eh, puesta para apoyar cuando ustedes digan. Y pues bueno, les mando un gran abrazo y espero que todos estén sanos y salvos en casita. Los dejo.